Bueno, cordial salud para todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro curso de diseño y construcción de pavimentos viales. En este video vamos a conocer las diferentes funciones de las capas de un pavimento. En este caso vamos a hablar de un pavimento flexible. Entonces, si conocemos acá la estructura típica de un pavimento flexible, tenemos la subrasante, tenemos la subbase, la base. Estas dos se corresponden a las capas granulares. Una capa superficial correspondiente a las capas, digamos, de concreto asfáltico, las cuales se pueden dividir en rodadura, una capa intermedia y una base asfáltica. Este es un corte típico de una estructura de pavimento flexible. Entonces, la capa de subbase. Vamos a hablar de esta capa de subbase, de cumplir con unas funciones. Dentro de sus principales funciones está en ser una capa de transición. Cuando hablamos de transición, lo que hacemos, vamos a definir acá esa capa de transición que está diseñada para impedir, digamos, la penetración de materiales desde la subrasante hasta la base. Entonces lo que hace es actuar como un filtro, impidiendo que los finos de la subrasante contaminen, digamos, la base. Esa sería una de las funciones principales. Tenemos también que es una capa que disminuye las deformaciones. ¿Cómo es esto? Entonces, recordemos que cuando la subrasante presenta altos contenidos de humedad, presenta unos cambios volumétricos en la subrasante. Entonces, estos cambios se deben principalmente, o estas expansiones o cambios volumétricos se deben principalmente a su contenido de agua, o también a cambios extremos de temperatura. Lo que hace esta capa de subbase es absorber, digamos, esas deformaciones que se presentan en la subrasante, absorberlas y evitar que se vayan o se presenten en la superficie de rodamiento, acá en la capa superficial. Bueno, tenemos también que esa capa de subbase tiene unas funciones de resistencia. Entonces la capa de subbase lo que hace es soportar esos esfuerzos que son transmitidos, digamos, desde la parte superior por todas las cargas de los vehículos. Entonces se van transmitiendo de la parte superior hacia la parte inferior, y pues la idea es que esas cargas lleguen en un nivel adecuado hacia lo subrasante y no presente ninguna deformación. Bueno, ahora vamos a hablar de lo de la capa de base granular. Esa base granular tiene muchas funciones. Acá vemos la diferencia entre una subbase y una base granular. Esta sería una subbase, esta es la subbase granular y esta es una base granular. La gradación y la calidad es mucho mayor en la base granular. Bueno, ¿cuáles son sus funciones principales? Tenemos unas funciones de resistencia. Esta yo creo que es una de las principales. Entonces, cuando hablamos de resistencia, esa función consiste en proporcionar, digamos, un elemento resistente. Actúa como un elemento resistente, digamos, que transmita a la subbase y a la subrasante los esfuerzos en una intensidad mucho menor, o en una intensidad apropiada. Y tenemos lo que es la siguiente capa, que es las capas asfálticas o la carpeta asfáltica, y pues ella sí tiene bastantes, acá la vemos, es la carpeta asfáltica. Sus funciones son
ser una superficie de rodadura. Entonces cuando hablamos de superficie de rodadura, acá la vamos a ver, entonces debe proporcionar, digamos, una superficie uniforme, debe ser una superficie estable y segura para el tránsito de todos los vehículos. Adicional a esto, debe tener un color y una textura conveniente y resistir todos los efectos abrasivos producidos por el tránsito. Bueno, una función también de resistencia, entonces su resistencia a la tensión y pues ayuda a toda la estructura o complementa, digamos, esa capacidad estructural del pavimento. Impermeabilidad, aquí hablamos hasta donde sea posible, impedir el paso del agua hacia las capas inferiores de la estructura de pavimento. Eso sería para una estructura de pavimento flexible. Ahora vamos a hablar para una estructura de pavimento rígido. Entonces, para una estructura de pavimento rígido, acá tenemos lo siguiente: la subbase. Si nos damos cuenta acá, cuando una estructura de pavimento rígido está constituida por una losa de concreto hidráulico, acá lo vemos, apoyadas puede ser sobre la subrasante directamente o sobre unas capas granulares, y esas losas presentan unas juntas. Entonces, ¿cuál es la función de la subbase? Impedir la acción del bombeo en las juntas. Acá en estas juntas, en las grietas y extremos del pavimento. Bueno, ¿qué más funciones tenemos? Nosotros cuando hablamos de bombeo, digamos, es cuando ingresa el agua, lo que hace es eliminar esos materiales finos, licúa el suelo fino, digamos, de la subrasante, o principalmente evitando, digamos, la evacuación de esos suelos finos. Cuando presentamos erosión por bombeo, es la eliminación de esos finos y se presenta un escalonamiento. Tenemos una acumulación acá de finos y una erosión del material. Una losa queda más alta que la otra, se presenta ese fenómeno de escalonamiento. Entonces esa subbase pues lo que hace es evitar ese bombeo, servir como capa de transición y suministrar un apoyo uniforme, estable y permanente del pavimento, mejorar el drenaje, ayudar a controlar los cambios volumétricos de la subrasante, es muy similar en pavimentos flexibles. Esos serían los principales. Existen muchas más funciones para esta capa de subbase. Ahora para la losa de concreto hidráulico. Esta es una losa de concreto hidráulico, acá está trabajando, se está construyendo, se está ejecutando. Entonces, ¿qué función cumple la losa de concreto? Pues prácticamente es la que va a absorber todos los esfuerzos que le apliquen, principalmente el tránsito. Entonces sirve como una superficie de rodadura. Entonces esta función que cumple la losa de concreto hidráulico es prácticamente una función estructural en soportar y transmitir también a las capas inferiores los esfuerzos en una menor, digamos, cantidad. ¿Qué más tenemos acá? Función estructural de soportar y transmitir del nivel adecuado los esfuerzos que se le apliquen. Eso sería para pavimentos rígidos. Nos faltaría para pavimentos articulados. Entonces, para pavimentos articulados, acá vemos cómo es una estructura típica de un pavimento articulado. Las capas de un pavimento articulado hacen referencia a lo que es la capa de superior o la capa de rodadura correspondiente a los adoquines, una capa de arena y unas capas granulares que pueden existir o no dependiendo de la capacidad de soporte de la subrasante. Entonces,
digamos que una capa de arena principalmente son, sus espesores varían entre 5 centímetros y las capas de rodadura o los adoquines varían entre 8 y 10 centímetros. ¿Cuáles son las funciones principales? La base o subbase o las capas granulares, digamos que en este caso, en esta estructura sería todas estas capas desde acá. Estas serían las capas granulares. Entonces tenemos, esta capa le da mayor espesor y capacidad estructural al pavimento. Puede estar compuesta por 2 o más capas de material seleccionado, servir como capa de transición y suministrar un apoyo uniforme, estable y permanente del pavimento. Tenemos lo que es la capa de arena de asiento. Es una capa de poco espesor, generalmente son 5 centímetros, de arena gruesa y limpia que se coloca directamente sobre la base. Sirve de asiento de los adoquines y como filtro para que el agua que eventualmente pueda penetrar en las juntas entre estos. Bueno, entonces esa sería la capa de arena de asiento. Y tenemos finalmente lo que es el sello de arena. Ese sello va acá entre los adoquines. Este es el sello. Está constituido por arena fina que se coloca como llenante de las juntas entre los adoquines. Sirve como sello de las mismas y contribuyen al funcionamiento como un todo de los elementos de la capa de rodadura. Entonces tenemos que realizar ese sello de arena acá en la capa superficial. Estas serían las principales funciones de las capas de pavimento. Bueno, más adelante continuaremos. Muchas gracias. Saludos para todos.